Listo, ya grabando. Bueno, entonces, Tojita, si quiere empiece usted con la oración. Bueno, claro que sí. ¿Hay alguna otra petición? Vamos a orar por la abuelita, por Vamos, yo eh, sé que Maribel tenía varias ¿qué peticiones. más? Una familia ahí en la iglesia se le murió La, el papá del señor, sí, se le murió de coronavirus. ay, pues también Elisa Castañeda. Hermano, ore por la hermana de Teres, Roselena, se llama ella, que está en un proceso, en una situación muy difícil en su matrimonio y pues está difícil la cosa. Bueno, claro que También, sí. también por Elisa Castañeda y el esposo Armando y los hijos Ujú. que están enfermos. Ok. Pedro, Pablo y Germán están con COVID. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a orar. Ok, oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, estamos aquí otra vez reunidos, Señor, juntos para estudiar tu maravillosa palabra, para animarnos, Señor, para glorificarte, Señor, tu santo nombre y acordarnos de todas tus bondades que tienes con nosotros cada día. Te damos gracias, Padre, por lo que nos provee el alimento, el techo, la salud y tantas cosas buenas que tú nos das, pero especialmente te damos gracias por tu Hijo que tú enviaste para salvarnos y para cumplir tu plan, Señor, de salvación y tu plan que tú tenías desde un comienzo, Señor. Padre, te pedimos por estas personas que están pasando por momentos difíciles, te pedimos por los papás de esta hermana de la iglesia que se murió su papá, te pedimos por la hermanita Cecilia, que tú también del coronavirus, que tú la levantes, Padre, y la traigas a la sanidad completa. A la hermanita de Tere, Rosalena, Señor, que tengas compasión de ella, Padre, y que bendiga su hogar, bendiga su familia, todos los retos que ella tiene, Señor, que tú la guíes, le des sabiduría, le des tu espíritu a todos ellos, Padre, te pedimos por tu bendición en ese hogar, por estos otros hermanos, Padre, que también tienen coronavirus, Señor, y con su familia, te pedimos por ellos y te pedimos que los sanes, Señor, y los protejas de todo mal. Y bueno, Padre, esta noche, por favor, está con Pipe, con todos nosotros, abre nuestros corazones para que tu palabra eh, sea plantada en ellos y produzca mucho fruto y que sea todo para tu gloria, Padre. Gracias, Señor, bendícenos, te lo pedimos en nombre de tu Jesucristo. Amén. 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 Bueno, ahora sí, entonces podemos empezar. Eh, ya pueden ver toda la presentación, ¿sí? Sí, ahí se ve perfectamente. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar con el estudio, continuando. Como siempre, empezamos con el examen de la clase pasada. Eh, y la primera parte del test es si alguien se acuerda de qué se trata la interpretación preterista. Que todo ya pasó, que todo lo que está en el libro del Apocalipsis ya pasó y que ya no, sí que eso es en el pasado, pues. Vamos a ver. Entonces, esta es en que los capítulos 4 y 5 son como un interludio antes de la aparición del primer jinete, ¿cierto? Y el jinete blanco del capítulo 6 en esta interpretación lo ven como el ejército romano cuando fue a Jerusalén en el año 67 después de Cristo. Y el resto del libro muestran cosas que pasaron durante la vida de Juan, o sea, lo que dijo Toja, ¿cierto? El segundo, ¿cuál es la interpretación histórica? Un momentico mientras contestan que alguien me está pidiendo el link para entrar a a la clase.
histórica es que las iglesias representan los periodos de la iglesia durante la historia, ¿no? Ujú. Pero claro que estamos hablando de todos los capítulos, ¿no? Eh, pero dice, es parecida al anterior, ¿cierto? Lo ven parecido, pero ven que o sea, que también muestra cosas de la historia de lo que pasa después de la vida de Juan. O sea, sí es lo que se está diciendo, pero incluye no solo de las iglesias, sino pues todo el libro. Ok. La 3 la interpretación futurista. ¿Alguien quiere decir esa? Yo la Dale, voy a decir porque todo el mundo dígala, está callado. ¿Por dígala qué todas. callado? Pues que todo va a pasar en el futuro, que falta la mitad del libro, que eso no ha pasado nada, que todo va a pasar. Exactamente, que el final del capítulo 3 es cuando ocurre el rapto de la iglesia, ¿se acuerda que hablamos de eso? Y que después de que en el capítulo, en el versículo 1, el versículo 4 Dios le dice a Juan que sube acá, todo eso pasa ahí adelante eh, en el futuro nuestro, o sea que aún no ha ocurrido. Y eso lo dicen porque la iglesia es mencionada directamente 16 veces de los capítulos 1 al 3, pero nunca se menciona directamente después de ese punto. Entonces por eso lo ven así. Entonces ellos dicen que el periodo que sigue, empezando ahí en ese capítulo 4 terminando con la batalla de Armagedón en el 19-19, y el reinado de los 10.000 años cubre el periodo que se llama la Gran Tribulación, que también vimos cuando en capítulos del Nuevo Testamento de Mateo y otros vimos cómo también se menciona esto de la Gran Tribulación, ¿cierto? Eh, y que también muestran los eventos se repiten en la narración. Los eventos 4 y 5 muestran lo que ocurre después del rapto, y 6 a 18 lo que ocurre en la tierra después del rapto, y después también cuentan lo que ocurre en el cielo. Entonces son como dos perspectivas. El test 4 es cuál es la interpretación idealista. Bueno, esa la digo yo, hermanito. De una, John. Dale. Bueno, en esta interpretación dice que los símbolos e imágenes de todos los capítulos representan verdades universales, ¿no? Que aplican a todas las épocas. Exactamente, así es. Y entonces habíamos hablado de que de pronto también se puede una interpretación que incluye ambas cosas, ¿no? Que no es algo lineal, sino que es como profecías cíclicas que en cierta forma se cumplen varias veces hasta que se cumplen totalmente, y dimos unos ejemplos del Antiguo Testamento, y obviamente también aplica en cierta forma también que uno tiene que sacarle el mensaje para la vida de cada uno como cristiano, cómo me afecta también mi relación con Dios y con las otras personas lo que estamos aprendiendo. Entonces, ahorita les voy a mostrar esto para que se acuerden que estábamos en esa parte. Juan ve que se abre una puerta en el cielo, le dice Dios que suba allá. Él es transportado por el Espíritu Santo y tiene la visión del trono celestial, donde él ve las cuatro criaturas, ve los 24 ancianos, ve todo eso que hemos hablado de las piedras preciosas, un arco iris que parecía esmeralda, toda esa imagen. Les estoy poniendo esto para que se acuerden como dónde estamos, ¿cierto? Y los siete candeleros, bueno, todas esas imágenes que él ve, él ya está ahí como en el trono de Dios. Y el siguiente capítulo nos va a mostrar qué pasa cuando él está, qué se le presenta a él, qué visiones tiene él una vez él ya está en ese trono de Dios, digamos. Entonces esto está en Apocalipsis capítulo 5, y vamos a empezar a leer capítulo 5 del 1 al 14, que dice así: el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro,
ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, entonces empezamos con esto. Lo primero que les quiero mostrar es lo que se habla ahí, ¿cierto? El cordero recibe un rollo o Juan está llorando porque no se puede abrir un rollo. Los rollos en esa época, cuando querían entregar un mensaje y asegurarse de que nadie lo iba a leer en el camino o algo así, le ponían un sello y el rollo era hecho así en papiro, que es como cruzado, es entrecruzado el papiro. Y los de esa época probablemente se veían como uno de estos dos que están aquí. El de abajo es no es el original, pero es una réplica de un rollo sellado que encontraron en Egipto y corresponde más o menos a la época de Juan, o sea que es muy probable que se viera lo que él vio de alguna manera, es una imagen parecida como a esto. Y el papiro ahí dice que era escrito por ambos lados, pero una cosa que es interesante de eso es que por la forma en que estaba hecho, el papiro era fácil escribir por un lado, pero por el otro lado no era tan fácil de escribir porque como que por ese lado se sentía los hilos entrelazados, los pedacitos del junco que usan para hacer eso, entonces no era fácil escribir porque subía y bajaba. Entonces ese es, y el de arriba si ustedes ven, pues ese tiene 7 sellos, correspondiente como a lo que acabamos de leer. El de abajo solo tiene uno. Entonces vamos a ver sobre ese rollo, ¿cierto? Era escrito por ambos lados, y otra cosa que está escrita por ambos lados son las tablas de los mandamientos que le dio Dios a Moisés. Eso está en Éxodo 32:15, que dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. En Ezequiel 2, del 9 al 10, también había una mención que nos puede conectar un poco con este rollo que dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Entonces, si ustedes se fijan, pues estos dos versículos, ambos tienen cosas que nos recuerdan al rollo del que está hablando Juan aquí en Apocalipsis. Básicamente lo que eso nos dice es que lo que está escrito en ese rollo es una información que viene directamente de Dios, así como en Moisés le dieron las tablas escritas por otros lados, ese era el mensaje de Dios, y lo mismo Ezequiel, son mensajes que vienen directamente de Dios. Entonces,
¿qué significa ese rollo? El rollo entonces contiene secretos de lo que va a ocurrir en ese último paso del trabajo de redención de Cristo. O sea, Cristo está haciendo todo el trabajo desde que vino y desde el principio del tiempo para salvarnos, ¿cierto? Todo es un plan de Dios y el último paso de ese plan está escrito en ese rollo. Lo último que va a hacer Cristo antes de que podamos ser completa, o sea, que lleguemos a la salvación, a la completitud de la salvación, está escrito en ese rollo, ¿cierto? Y los 7 rollos, los 7 sellos están ahí porque eso representa que eso está totalmente sellado, que eso, un momento, perdón. Entonces, qué pena, me enredé aquí un poquito. Entonces, los 7 sellos quieren decir que ese conocimiento está sellado, que es imposible que alguien que no sea digno pueda acceder a eso, ¿cierto? Entonces, el único que es digno de mirar eso, de mirar esa información, es Jesucristo. Y Él es digno no tanto por su fuerza y eso, sino por todo el sacrificio que Él ha hecho, porque Él fue el que puso su vida allá en el Calvario y cargó nuestros pecados y hizo todo eso por nosotros. Eso es lo que le hace a Él digno de destapar esos sellos, de poder mirar lo que hay en el rollo que tiene ese conocimiento. Entonces vamos a ver ahora un poco sobre los 7 sellos. En los capítulos que vamos a leer más adelante, a medida que se abre cada uno de esos sellos, Juan tiene visiones de lo que va a ocurrir. O sea que cada vez que abre un sello, como sin necesidad de leer el rollo, se le muestra la información que está ahí en ese rollo, ¿cierto? Y se le muestra los eventos que van a ocurrir en el futuro desde el punto de vista de Juan y bueno, dependiendo de lo que de las interpretaciones de nosotros también. Entonces, cada vez que se abre un sello de esos, hay cosas que ocurren, que usualmente son cosas terribles que ocurren dentro de la Tierra, enfermedades, guerras, bueno, cosas de ese estilo. Entonces, los sellos en el capítulo 6 del 1 al 8 es cuando se habla de los sellos. Después en el capítulo 8 del 12 al 11, el capítulo 8 2 y después 11 al 19, o sea, toda esa sección es cuando se hablan de 7 trompetas. Ahí vamos a ver que es, cada vez que se toca una trompeta es también como cuando se abre un sello que pasan algunas cosas. Y finalmente hay unas copas en los capítulos 15 y 16 que también cuando se derraman esas copas ocurren eventos cada vez que se derrama una de esas copas. Entonces hay varias formas de ver esto. Hay una forma que dice que las primeras cosas ocurren en cada uno de los primeros sellos y que el último sello contiene las 7 trompetas y que la última trompeta contiene las, las 7 copas. Eso quiere decir que pasarían, según este punto de vista, pasarían primero 6 sellos, después de ese sello entonces pasarían 6 trompetas y después en esta trompeta pasarían las 7 copas. Eso es una de las formas que hay gente que lo ve. Hay otra gente que lo ve así, hay gente que lo ve como que pasan primero 6 sellos, en el séptimo sello pasan 7 trompetas, pero que al mismo tiempo de las 7 trompetas ocurren las 7 copas, o sea que con cada copa va una trompeta o viceversa, ¿cierto? Como que estos eventos son simultáneos. Y finalmente hay unos que piensan que son como el primer sello va con la primera trompeta, con el primera copa y que son como diferentes aspectos del mismo evento. Entonces como que todos estos son los primeros, todos estos son los segundos, todos estos son los terceros y etcétera hasta el séptimo. Como habíamos hablado la vez pasada, lo ha dicho el hermano José, esto no se puede ver como en nuestra concepción del tiempo, que a veces es como muy lineal, ¿cierto? Nosotros queremos ver las cosas como primero pasa esto y después esto y después esto y después esto. No necesariamente, eso también uno puede mirarlo desde
punto de vista de que hay una parte como cíclica y también como que hay cosas que se cumplen varias veces pero tienen como un cumplimiento final de la profecía. Pero entonces estas gráficas es como explicarles un poco eso para que cuando estemos mirando todo esto en cada uno de esos capítulos que están mencionados ahí, pues recordemos que eso se puede mirar desde cualquiera de estos tres puntos de vista, como que estos están todos incluidos dentro de este y que todos estos están incluidos dentro de este y que van en este orden así. Esa es una forma de verlo. La otra es que todos estos están incluidos dentro de este, incluyendo las copas, y que esto está al mismo tiempo, o que todos están al mismo tiempo. Esa es la idea como de estos gráficos para que se acuerden cuando estemos leyendo por allá 8 y 15 y 16. Entonces, bueno, una cosa es que las copas solo se muestran hasta el final, solo se muestran hasta los capítulos 15 y 16. En los capítulos anteriores no se habla de las copas. Pero hay una cosa que es importante resaltar que tiene que ver con lo que vimos antes, y es que cuando suena la séptima trompeta y cuando se derrama la última copa, es el mismo evento, describe las mismas cosas, que es como esa victoria final. Entonces, ese hecho de que ese evento ocurre al mismo tiempo, pues de pronto indicaría que esta de pronto, esta última trompeta y este último copa sí ocurren al mismo tiempo. Entonces eso diría que estas dos últimas imágenes pues son las más apropiadas basado en esa interpretación, pero vuelvo y les digo, no necesariamente tiene que ser tan lineal como nosotros a veces queremos que las cosas sean. Y otra cosa que es importante ver de aquí para adelante es que esos siete sellos, esas siete trompetas, esas siete copas, es como el marco de referencia que se usa para contar toda la historia, es como el método literario o lo que lleva a que la historia vaya avanzando, ese es el marco que se utiliza, el marco de referencia de aquí casi hasta el final del libro, o por lo menos hasta el capítulo 16, que hace como la estructura de cómo se van a narrar todas las cosas. Y finalmente, al final de todo este libro, se utiliza una figura literaria que era muy común en la escritura judía y en la escritura que llaman como apocalíptica o profética, ¿cierto? Que los mismos eventos se vuelven a contar desde otro punto de vista, empezando en el capítulo 18, y se cuentan más detalles y otros puntos de vista. Entonces hay que tomar en cuenta eso porque como que uno quiere que sea todo como una historia en orden, pero no, la cuestión como que se devuelve y vuelve y empieza y al final hace como líneas congruentes y vuelve y muestra el final de todo eso. Entonces, bueno, entonces vamos a ver que en el versículo 5:3 dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y esa expresión está hecha para demostrar que eso, o sea, que en ningún sitio del universo se encontró a alguien que fuera digno de abrir los sellos, ¿cierto? Ni en ningún lado del universo nadie era digno de eso por mucho que lo buscaran, porque hay gente que quiere como mostrar en eso como está dividido el universo, que es que hay un cielo y una tierra y un debajo de la tierra, y entonces, pero esa frase no está hecha para mostrar un orden cosmológico, ni para explicar como unas divisiones del universo en que vivimos, sino esa expresión lo que quiere decir es que en ningún lado se puede encontrar alguien que sea más digno que Cristo. En el versículo 5 habla del león de Judá. El león de la tribu de Judá es un título mesiánico, o sea, un título que se le da al Mesías, y el Mesías pues es Cristo, que lo podemos ver en Génesis 48 del 8 al 10. Vamos aquí a abrirlo rápido para leerlo. Eso. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá,
ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, este término de la raíz de David, el versículo 5:5, es otra forma también de hablar del Mesías en el Antiguo Testamento. En Isaías 11, en Isaías 11, los versículos 1 y 10, aquí este 11 está mal, es el versículo 1 este, eh, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y en el 10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Entonces lo que estamos viendo es que cuando dicen que el león, que la raíz de David, todo eso es lo que le está diciendo le está recordando a ese público que está leyendo de Apocalipsis es el Mesías, que es Cristo. El Mesías es el que viene, él ya vino, y él es el que va a hacer esta obra de redención al final de los tiempos. Él es el que va a llevar a cabo todo esto. También en Romanos se hace una referencia a Isaías mencionando la raíz de David. Romanos 15:12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. De nuevo hablando de Jesucristo. En el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 6, habla del Cordero, ¿cierto? ¿Por qué se habla del Cordero? Porque Jesús fue el Cordero él fue el que se sacrificó por nuestros pecados. Así como en el Antiguo Testamento ellos llevaban corderos para sacrificarlos o bueno, hacían ofrendas para que los pecados del pueblo no fueran tomados en cuenta por un año. Eso era una sombra de lo que iba a ser Cristo, que era el verdadero sacrificio para el perdón de los pecados. Y en Isaías 53:7 se ve esta profecía que habla sobre el sacrificio de Cristo, Cristo en la cruz. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces ahí vemos como inclusive 500 años o el tiempo que haya sido cuando Isaías escribió esas profecías sobre Jesús, él ya estaba utilizando esa figura como del cordero, el que iba a ser el sacrificio de los pecados, ¿cierto? Hay una cosa interesante que hay que ver ahí, y es que la palabra en griego que se utiliza en ese versículo para decir cordero se utiliza 29 veces en el libro del Apocalipsis y solo una vez en cualquier otro lugar del Nuevo Testamento, que es en Juan 21:15, que dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. O sea, la palabra que se utilizó ahí para cordero es la misma que se utiliza en Apocalipsis. Pues yo no le encontré ningún significado a eso, pero me pareció un dato curioso, entonces por eso se los puse ahí. Si alguien de pronto sabe por qué es eso así, pues me dicen, pero no sé yo cuál es la respuesta de eso. Em, pero bueno, si nadie tiene un comentario sobre eso, continuamos. Entonces, en todo esto que leímos en esta narración, tenemos varios símbolos, ¿cierto? Que hay que ponerlos como todos juntos para hacerse la imagen de lo que está pasando. El león representa entonces el rey mesiánico como un líder militar. Los judíos realmente ellos esperaban que que el Mesías fuera un líder militar. Ellos querían que llegara era como un rey David a tener un ejército, a acabar con los enemigos, a sacar a los romanos, a conquistar a las naciones de alrededor. Esa era la forma en que ellos se imaginaban que iba a venir el Mesías, y en cierta forma es cierto porque él va a ser ese rey como que va a vencer todo, pero eso va a ser al final, y lo que él va a vencer es la muerte y la maldad y todas las cosas de este mundo para tener ese cielo perfecto allá. Sí, pero una Sí, preguntita un comentario. Es que sí, hoy precisamente yo estaba leyendo Isaías. Me puse a leer Isaías porque
me parece que tocamos al respecto la vez pasada, no sé. Pero entonces, al comienzo hay una profecía cuando dice que Sión va a ser, al comiencito de Isaías, que Sión va a ser el que todos los pueblos va a ir allá y que el rey va a crear paz en todo el mundo y todo eso, ¿cierto? Ujú. Y, y pues no sé, pero me hace pensar como también en el milenio de acá. No, no es que me esté volviendo milenialista, pero como que hay Pero como sí, que ese sí, tema sí está en la Biblia, o sea, que ese tema de que Dios como que va, porque habla de las naciones, o sea, no está diciendo que en el cielo va a pasar eso, no, está sí. diciendo que en las naciones, que va a haber paz de las naciones, que van a coger las armas y las van a volver en herramientas. Entonces no sé si alguien quiera comentar, pero pues Pues me llamó la atención es eso. interesante, sí. Y definitivamente está conectado con lo de Apocalipsis, ¿no? Decir que hay una época en Claro, que claro. el rey del pueblo Lo de del Dios milenio, va a traer paz y todo eso, eso está en Apocalipsis también, definitivamente. La pregunta es lo que usted dice, si eso es una cosa física o es una cosa espiritual. De todas maneras es muy bonito, ¿no? Porque si es físico, pues increíble que experimentara alguna generación paz en el mundo guiada por Dios, pues una belleza, ¿no? Sí, claro. Pero también puede ser una cosa espiritual, que el pueblo de Dios en su corazón, así sean diferentes naciones, están en paz. Puede ser otra forma de verlo, Y también hermoso, o sea, que cualquier también es forma, buenísimo. las dos cosas son hermosas. Entonces sí, muchas gracias por ese comentario, muy bueno. Eh, entonces, ¿qué? ¿En qué estaba yo? Ah, sí, lo del cordero. Ay, nadie sabe nada sobre eso de la palabra que está 29 veces, pero solo una vez en el resto. pues lo único que se me ocurre a mí personalmente es que también está la imagen de Dios o Jesús como pastor, ¿no? Entonces, Ujú, donde él le dice que le cuide los corderos porque él es el pastor, ¿cierto? sí. Y pues entonces, pues nosotros somos los corderos, pero entonces en el contexto de Apocalipsis es el cordero pascual más que todo, Ujú, ¿cierto? Que era el que reemplazaba, el que se llevaba el pecado, ¿cierto? ujú, sí. Sí, es por como le digo, yo no encontré no sé el motivo de que eso es así, me pareció curioso. Hermano Pipe, Sí, señor. este, cuando se estudia lo de los sacrificios, el cordero es ¿sabe que en los sacrificios hay la persona que podía, tenía plata, pues la ofrenda era mejor. Segundo, era, por ejemplo, un cabrito. Y por último, era aves o lo que se va a estudiar, que es cereales. O sea, cada nivel, vamos a decir, de poder adquisitivo iba a ofrendar, ¿no? De acuerdo a su condición. Pero el cordero era lo más caro cuando se estudia los sacrificios. Era el Era lo mejor. mejor, era lo mejor. De hecho, cuando se estudia los diferentes sacrificios, cuando pecaba el sacerdote ofrecía un cordero. La persona ofrecía, por ejemplo, un cabrito y así, menos. Pero el cordero era como la ofrenda perfecta, la ofrenda mayor. Entonces, cuando habla de cordero aquí es recordándonos también que Jesucristo se cumple aquello de que dijo Juan el Bautista: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. En la cena del Señor, nosotros, ¿por qué la cena del Señor nos manda a recordar la muerte? No la resurrección, sino la muerte. Porque cuando el cordero moría, era que vamos a decir, se efectuaba esa aceptación de Dios. El cordero, pues nos representa la ofrenda aceptada por Dios, y Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Correcto. Entonces eso explica perfectamente lo que, pues precisamente la imagen del cordero, que entonces él está representando el sacrificio, como tú dices, que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros, por los pecados, ¿cierto?
Y Sí, también sí. dice que estaba inmolado el cordero, estaba herido de muerte, ¿cierto? Representando Ujú. también, como tú dices, lo que nosotros recordamos en la cena, que es cuando Cristo estaba, cuando estuvo Cristo en el Calvario y fue Sí. herido y muerto por nuestros pecados. Entonces, Qué sí, bueno. eso es exactamente Felipe, lo que... no se Sí, Se perdió oye. el audio, Piporio. ay, se fue el audio. Un momento. Ya volvió, ya volvió, ya Regresó, ya volvió. regresó. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí me escuchan? No, no se oye. Está perdido todavía el audio. Ahí llegó otra ¿Ahí vez. ya, ahí oyen? Ahí se ¿Aló? fue. A mí no me llegó nada. Extraño. ¿Aló, aló, aló? Entonces ¿Aló? hablemos ¿Me del escuchan? cordero porque me ¿Me gusta el escuchan? sándwich de ¿Me cordero. escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ah, sí, bueno, sí. listo, ya pongo la presentación otra vez. Mm. Hubo algún problema técnico ahí, pero pues estábamos diciendo que lo que dice José era perfectamente lo que, pues la imagen que era el cordero representando el sacrificio por los pecados y también ese cordero inmolado nos recordaba a Cristo en la cruz como de la misma manera que la cena del Señor. Entonces, básicamente estos dos puntos fue todo lo que nos explicó José. Entonces, ahora sí, sí continuamos. Eh, Vamos a ver lo de los siete ojos. Entonces los siete ojos, ¿se acuerdan que hemos dicho que el siete representa como algo que es completo, algo que es perfecto? Y en ese cordero representa que Jesucristo es omnisciente, o sea que él sabe todo, él tiene el conocimiento completo, él puede ver todo, ¿cierto? Y entonces los cuernos siempre representan poder, ¿cierto? Y el hecho que Jesucristo tiene esos siete cuernos quiere decir que él tiene todo el poder. Entonces, los siete ojos más los siete cuernos representan que Jesús no solo conoce el futuro, no tiene el conocimiento del futuro, sino que también tiene el poder para controlarlo. Entonces ahí ya empieza como a tener sentido toda esa imagen de un cordero inmolado, o sea, con herido de muerte, con siete ojos, siete cuernos. Todo eso quiere decir todas estas cosas sobre Cristo, ¿cierto? Y hay otro símbolo más adelante que son las copas de oro con incienso, que ahí mismo nos dice que son las oraciones de los santos, ¿cierto? En Deuteronomio 33:10 dice, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Porque en las ceremonias judías, por decirlo de alguna manera, ellos ponían en el altar ponían incienso y usaban una copa, me imagino, para que no se regara las cenizas de ese incienso. Eh, También vimos que hay arpas, ¿cierto? Dice que estaban tocando unas arpas en ese momento de la adoración y esas arpas representan la oración a Dios. Ahora, esas arpas no son las arpas grandes de hoy en día, sino que eran unas arpas, esta es una arpa de la época, esas eran las arpas de esa época. Pero pues igual eran para hacer música y representan la adoración a Dios. La nueva canción, en el versículo 9. En el Antiguo Testamento, siempre que Dios hacía un acto muy grande sobre su pueblo, ellos cantaban una nueva canción cuando había un acto de salvación divina o una bendición sobre su pueblo. Bueno, uno de los ejemplos de eso es en Éxodo 15:1, justo cuando el pueblo logró cruzar el mar y el mar se cerró y el acto de Dios de cerrar el mar destruyó a ese ejército egipcio que los estaba persiguiendo. Ellos cantaron un cántico nuevo. Ahí dice, como puedes ver en Éxodo 15:1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ese nosotros lo cantamos como un himno también los domingos, ¿cierto? Y,
Y entonces el hecho de que los ancianos, de que los ángeles, de que todo ese, ese trono celestial que está alrededor de Dios, esas criaturas estén adorando a Dios con un cántico nuevo, es mostrando precisamente, está mostrando que Dios está haciendo un acto de salvación, está derramando una bendición sobre su pueblo. Nos está diciendo que lo que va a pasar en todo el libro es algo bueno para el pueblo, es algo que es tan bueno que merece que nosotros cantemos un cántico nuevo, así como lo hizo el pueblo de Israel cuando fue salvado del ejército de Egipto. Entonces, la nueva canción que está en el versículo 11 a 14, porque como vemos hay dos canciones de pronto, creo que, ¿cierto? Lo podemos volver a ver ahorita, pero es en esa canción lo que están mostrando es que en ese momento se cumple la profecía que está ahí en Filipenses 2 del 9 al 11, que dice así, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, ¿cierto? Hablando de Cristo, lo exaltó hasta lo más alto. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, como ese evento, y si ustedes se fijan, cielos en la tierra y debajo de la tierra, es la misma imagen que utiliza Juan en Apocalipsis, ¿cierto? Y es cuando todo el mundo le da honor a Dios y gloria a Dios. Entonces, ya para ir terminando, pues tenemos que tratar de poner todos esos elementos que vimos juntos, ¿cierto? Estamos allá en el trono de Dios, están las criaturas vivientes, están los 24 ancianos que ya vimos todo el significado de los ancianos, cómo los ancianos son el pueblo completo de Dios o representan eso. Hay millones, yo puse 100 millones, pero realmente lo que dice es millones de millones, o sea, es un número que lo que quiere decir es indeterminado, es un número muy grande, ¿cierto? Está todo el universo creado, también prestándole atención a las obras que está haciendo Dios, de lo grandes que son. Está el incienso, que son esas oraciones de los santos, como dice ahí. Están las canciones de adoración, porque se está llegando a ese punto en que Dios es un canto nuevo, está haciendo algo nuevo. Está el Cordero, como lo vimos, y el Cordero es el que recibe ese rollo, porque es el único que es digno, porque Él fue el que puso su vida, eh, Él fue el que puso su vida ya en la cruz para que nosotros tengamos perdón de los pecados. Él es el único que es digno de abrir ese rollo con los 7 sellos. Entonces, ahorita antes de pasar a la siguiente diapositiva, ya para terminar el estudio de hoy, la idea es que tratemos de imaginarnos, como siempre, ese momento, esa imagen, pero ya con toda esta información que tenemos. Y yo creo que aquí les tengo la imagen. Este es alguien que pintó cómo se imagina él, ese cordero con 7 ojos, 7 cuernos, y que está herido así de muerte, ¿cierto? Y también alguien que se imaginó como ese momento en que el cordero está recibiendo ese rollo, y está pues toda la corte celestial ahí adorando y cantando y viendo ese momento tan importante. Entonces, pues ese es el estudio de hoy. Estuvo como cortico, pero creo que es una buena introducción a lo que viene más adelante. Buena. Y con eso, hermanos, pues terminamos el estudio de hoy. Nos rindió. Que todavía son las 6:54. Una cosa que yo estaba leyendo también acerca que vi desde Apocalipsis es que muchas veces él dice, yo oí primero algo que iba a pasar, pero él después ve algo. Y lo que él oye, que es lo que una cosa que es lo que él espera, es diferente a lo que él ve, ¿no? Porque él oyó que venía el león, pero lo que vio fue un Pero el cordero. cordero. Uh-huh. Y muchas veces se ve esa repetición donde él oye una cosa, que es lo que le dijo él ahí, pues lo que se le dice a él, y cuando él voltea a mirar lo que ve es otra. Sí. Sí, eso también demuestra que no es tan fácil interpretar exactamente lo que está pasando, aunque en este caso es claro lo que él oye es que es el león de Judá, y la ¿Te gustó? raíz
de Claro, pero David, también pero todo eso sigue siendo Jesús y es entonces lo él ve al mismo, Cordero que también sigue siendo Jesús, o sea, Jesús correcto. es el Pero mismo en hay todas muchas, esas como imágenes. como el humano quiere esperar una cosa, pero la que Dios tiene tal vez es otra, ¿sí me entiendes? O Sí, sea, por ejemplo, ellos siempre en las profecías esperaban un rey militar súper fuerte y se cumplió en Jesús. Y muchas veces cuando uno lee cosas así, uno tiene una imagen como de lo que va a ser, pero el plan de Dios puede ser otro muy muy diferente. Y él diferente a lo que, es sí, igualmente poderoso, igualmente grandioso, pero totalmente diferente a lo que uno espera. sí, correcto. Y eso hay que tomarlo en cuenta, como les dije también con lo de las copas y eso, ni siquiera el orden es necesariamente como uno se lo quiere imaginar, es una cosa pero lo que sí es claro de esta parte es que es Jesús el que lleva a cabo todo eso y el que es digno de saber qué es lo que va a pasar y de ejecutar todo eso. Creo que eso es el mensaje más claro que nos podemos llevar de todo esto y que Él es digno fue por ese sacrificio que Él hizo, porque Él nos salvó a nosotros. Yo creo que si uno entiende todo eso, ya el resto, y bueno, y lo grande que es ese momento, porque creo que lo otro importante de ver de ese capítulo es que está demostrando una cosa que es muy grande, que es muy importante, que es tan importante que hay una nueva canción que es tan importante que en ese momento todo el mundo adora impresionado por lo que pasó. Si uno se lleva esos mensajes, ya tiene el concepto de ese capítulo, digamos que entendido, ¿cierto? Sí. Y, y pues para el futuro lo que les dije, las copas y eso, como para que lo tomemos en cuenta cuando estemos viendo los capítulos que vienen. Pero bueno, ahí sí, Lástima, lástima que, lástima, lástima que no esté Jaime para que nos cante la batalla gana, la batalla gana, la batalla gana. pero bueno, entonces si podemos terminar con oración. Ah, José, perdón, José. Sí, una, José, se te cerró el micrófono. Creo que se desconectó. Desconectó el hermano y cosas. Esperemos un momentico a ver si Sí, no logra está. conectarse otra vez. Él vuelve. Ya viene. Ahora sí, hermano, ya te escuchamos. Seguro que él colgó por subirle el volumen. Sí, José. Eso, ya. ¿Me oyen? Ya, perfecto, ya te oímos. No, no. Sí, sí te oímos, sí te oímos. Sí, José, dale. Ok, sí que quería hacer un comentario y es que una de las, quizás, los comentaristas hablan de que el propósito del libro Apocalipsis, se escribió ya tarde, allá por los años, algunos dicen que 80, 85, el 96. En ese tiempo ya la iglesia estaba, como podríamos decir, estaba cansada de tanto sufrimiento. Y lógico, cuando eso sucede, hay mucho desánimo. Y algunos dicen que el libro de Apocalipsis, el propósito es levantar el ánimo de la iglesia, que estaba caído, estaban pues ya cansados de tanta persecución y entonces algo interesante es que el libro de Apocalipsis, verdaderamente yo digo que los que hacen películas le robaron los derechos al libro Apocalipsis, porque es como una película. Ustedes saben que en una película siempre uno ve al actor primario como que va a fallar, como que va a perder y a la mitad de la película lo tienen a uno ahí como que quién va a ganar, quién va a ganar. Y eso se ve mucho en el libro de Apocalipsis porque al final, los últimos capítulos, la iglesia gana, es glorificada, Jesús es glorificado y viene la victoria. Entonces, esto así pasa también en la vida. A veces uno piensa que uno no la va a hacer, que como que no va a triunfar, como que Dios no nos escucha y vemos bueno, como en estos momentos que estamos viendo, pero eso, esto del Cordero, cuando nos presenta a la Biblia en el libro Apocalipsis, el Cordero es el que gana y gana la iglesia. Y entonces hay algo interesante que en el libro de Apocalipsis se ven dos tipos de ciudadanos, los ciudadanos de este mundo y los ciudadanos del reino de Dios. Los moradores de la tierra son los que no tienen a Cristo.
y a veces se ve como que los moradores de la tierra son los que van ganando, o sea, como que el mundo va ganando, pero no es así. Y ese es el mensaje de este capítulo y qué bueno que usted lo está enseñando porque esto nos ayuda a que hey, esta pandemia o el problema que llegue no nos va a desanimar, no nos puede desanimar porque el Cordero ha vencido. El Cordero es el que destruyó a Satanás. Amén, amén, hermano. Bueno, entonces, si alguien quiere terminar con una oración para cerrar el estudio. Andrew, Sí, claro, te puedo. dale. Vamos a tener nuestros rostros, hermano. Padre Santo, venimos a ti muy agradecidos, Señor, por esta tarde que nos regalas de poder abrir tu palabra, Señor, y las palabras de aliento que les diste a tu iglesia cuando apenas llevaba 80 años de estar establecida. Nos dan aliento hoy, 2000 años después, Señor, porque todavía hay tribulaciones, todavía hay incertidumbre, todavía estamos esperando, Señor, pero sabemos que tus promesas son fieles y que se cumplen a tu tiempo. Te rogamos que algún día nos permitas estar al frente de tu trono cantándote ese canto nuevo y disfrutando de tu triunfo cara a cara y volver a tomar esa cena que tomamos cada domingo, pero esta vez contigo presencialmente, Señor, y con todos los que han estado antes de nosotros y que te han servido, Padre. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro propósito de vida, es el servirte y el poder llegar a estar en tu reino en los cielos contigo por toda la eternidad, Padre. Al mismo tiempo reconocemos que tú eres todopoderoso y que mientras estamos en esta tierra tenemos miedos, dolores, diferentes situaciones y sabemos también que tú eres nuestro consolador, nuestro castillo fuerte, nuestra porción en esta tierra y nuestra esperanza para la venidera y ponemos ante tu presencia a los hermanos que ya fueron mencionados, que están enfermos de COVID, que están sufriendo relaciones con sus esposos, esposas, que están pasando por momentos de dolor, de tristeza, corazones que están quebrantados, Señor. Te suplicamos que tú los remiendes, que seas tú el que trae ese consuelo y que si en algo somos nosotros herramientas que tú puedas utilizar, que así lo pongas en nuestro corazón y que así lo hagamos, no para nuestra honra, sino para la tuya, Señor, porque tú eres Dios, tú eres bueno, nosotros somos pecadores y débiles y si no fuera por ti, nada seríamos ni nada tendríamos, Padre Santo. Gracias de nuevo por tu palabra que nos guía, gracias por tu espíritu que nos llena, que nos fortalece, gracias por tu Hijo que nos salva, nos da esperanza. Gracias, Padre, por amarnos y habernos adoptado como hijos. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Amén. Amén.